Buenas, de vuelta al mapita, ¿no? Ya lo tenemos reconocido, lo amamos a este mapita. Si no se grabaron este mapa, ya no sé cómo hacer para que lo graben. Bien, de vuelta lo tenemos aquí al mar Mediterráneo, al norte de Europa, al sur de África y bueno, a Medio Oriente también. Muy bien. Hoy les voy a contar un poco del arte medieval, es bastante extenso, así que voy a hacer muy breve o lo más breve posible para poder dinamizar esto y que bueno sea totalmente comprensible para alumnos de secundaria, incluso de primaria, también, pero esto está más apuntado a mis alumnos de la secundaria. Bien, en el año 395 después de Cristo, ese imperio romano que estuvimos viendo el video anterior se divide en dos, ¿sí? Cae el imperio romano por diferentes ataques de sus vecinos, porque claro, no era nada agradable los romanos, ¿no? Entonces, bueno, para poder organizarlo mejor, hay esta división. Pero además sucede algo muy interesante, unos siglos antes. Nace alguien muy conocido, lo voy a nombrar porque es necesario para la historia, como elemento histórico, no como elemento religioso, ¿sí? A ver si lo tenemos por acá. Acá lo tenemos. A Jesucito, ¿sí? En el año 0 nace Jesús, ¿sí? En realidad nació un poco antes, en el año -4, según cálculos más actualizados, pero bueno, es cuento. No quiero abocar y irme por esos detalles que bueno, en horas de clase sí puedo hacerlo, porque tengo todo el tiempo del mundo. Bien, nace este Jesucito, el cual después que de fallecer, bueno, todos sus seguidores, sus discípulos son perseguidos. Aún así van conformando toda una cultura, primeramente sí, como decía, muy perseguidos, muy atacados, pero que fue invadiendo, por así decirlo, el imperio romano, que fue en el límite que nació, fue dentro del imperio romano. Uno dice Israel, pero Israel o Belén pertenecía al imperio romano, así que es en esa circunstancia que nace, ¿no? Para cuando se divide en el año 395, perdón, prácticamente el imperio romano estaba cristianizado. ¿Por qué lo nombro a don Jesucito? Hola vaquita, mula, perdón, hola vaquita. Bien, ¿por qué lo menciono a don Jesús acá? Porque toda la temática del arte bizantino y del arte románico es netamente religiosa cristiana. Entonces, tanto sus representaciones en esculturas, en pinturas, sus construcciones como sus iglesias, sus catedrales, siempre va a tener una temática religiosa. O sea, se da mucha prioridad a la religión cristiana y a todo lo que tenga que ver con lo bíblico, con Cristo, con el buen pastor, con los trigos, con las ovejitas, con todo, ¿no? Con la Virgen, con los ángeles, con los santos, con todo. Esto va a permanecer todo la Edad Media, ¿sí? Durante toda la Edad Medieval se va a mantener esta circunstancia de temas religiosos. Esto lo recalco perfectamente porque lo tienen que recordar. Siempre es tema religioso. Van a variar algunas cosas, como van a ver en las diferentes épocas, pero netamente va a ser religioso cristiano toda la temática. Bien, aquí tenemos nuestro famoso mapita, solo claro, más esquemático, con la división del Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, ¿sí? Lo que correspondió al Imperio de Oriente es lo que se llama bizantino. En el Imperio Occidente
después de muchas guerras, quilombos, cuestiones limítrofes, de todo, se conforma y se identifica lo que es el estilo románico, ¿sí? A ver si tengo un mapita más. Y van a poder ver en este otro mapita que dentro de lo que está circunscripto la parte románica tenemos algo de visigodos, ostrogodos, es decir, los godos, ¿sí? Ese pueblo godo que se fue ampliando, dividiendo, conformó luego dentro de lo que era el territorio del románico el gótico. Y con eso tenemos las tres épocas de la edad medieval: el bizantino, ¿sí?, el románico, de todo esto, y el gótico, que también finalmente es todo eso, ¿sí? Bizantino, románico y gótico, en ese orden. Así que bien, arranquemos con el bizantino, que es lo que más perduró. Aquellos que vivimos en San José siempre les digo lo mismo, ¿no? En San José tenemos vestigios del estilo bizantino. En la iglesia ucraniana, que le decimos, es una iglesia ortodoxa, es ucraniana. ¿Cómo llegó? Si ustedes van a esa iglesia, van a observar las cúpulas, van a observar la decoración interna, y mucho tiene que ver con lo que van a ver ahora en este video. ¿Pero por qué esto? Estaban situados aquí, cuya capital es Constantinopla. Al principio era Bizancio, ¿sí? El nombre, de ahí salió el nombre de bizantino. Bueno, todo este sector, este imperio del bizantino, ¿no?, del romano de Oriente, como dice acá, fue atacado por pueblos como los árabes, fueron atacados por estos pueblos del desierto, por así decirlo, ¿no? Y entonces no les quedó otra, si querían sobrevivir, de huir. Y eso es lo que hicieron. Todo este pueblo huye, ¿sí?, y se va muy hacia el norte, lo que es actualmente Rusia. Y ahí es donde, bueno, se sitúan y sobreviven miles de años, literalmente, a tal punto que, bueno, como sabrán, Ucrania fue parte de lo que era la URSS, o sea, de lo que era anteriormente Rusia. Y estos inmigrantes rusos, inmigrantes ucranianos, los que llegan aquí a San José y a otros lugares también de Argentina, ¿cómo es? Y es por eso que tenemos una iglesia de características bizantinas en San José. Qué interesante la cadena, ¿no? Como pasó todo para poder entender al punto que llegamos. Bien, pasemos específicamente al arte, ¿no? Acá voy a hablar, como siempre, de tres aspectos: arquitectura, escultura y pintura, ¿sí? Aquí lo voy a nombrar con imágenes, solamente las imágenes principales, sin hacer muchos detalles, porque si no, no nos va a alcanzar la media hora de video para explicar todo. La construcción símbolo de la arquitectura bizantina es Santa Sofía, la iglesia de Santa Sofía, con una enorme, gigantesca cúpula. Actualmente es una mezquita museo, ¿sí? Así que esta edificación gigantesca de planta de cruz griega, ¿sí?, fue construida en la época bizantina. Miremos su interior, como verán. Acá ya hay letras árabes, ¿sí? Esto está actualmente en lo que es Estambul, en el país de Turquía, ¿no? Fíjense el tamaño de esto. Miremos las personitas acá, muy pequeñas, realmente, muy pequeñas. Fíjense, en relación a todo lo que es esto, es realmente inmenso, ¿sí? Y acá la enorme bóveda, comparemos la bóveda con el tamañito de las personas, es realmente impresionante, ¿no? Fíjense la cúpula, una cúpula
Bien. Había surgido, y esto comenté en el video anterior, una técnica en los romanos que era la de los mosaicos. Esto fue ampliamente desarrollado en la pintura del bizantino. Este trabajo es un mosaico, ¿sí? Acá no se puede ver porque claro es un trabajo muy grande, pero en el detalle que tenemos aquí también sí podemos ver que es la misma imagen, miremos, en realidad es la misma imagen. Fíjense, esta personita, esta mujer con estas características, ¿sí? Lo tenemos aquí, exactamente. Y aquí sí se puede ver los mosaicos, ¿sí? Pequeños cuadraditos, ¿sí? De colores, unos al lado del otro. No es el que esté pixelada la imagen, si bien está pixelada, pero no es, estos no son píxeles, son los cuadraditos, ¿sí? Estos son todos santos representados ahí. Como decía, tema netamente religioso. Bueno, ellos en el bizantino desarrollaron al máximo como característica de la pintura la técnica del mosaico. Aquí las esculturas prácticamente no eran de bulto redondo. De bulto redondo quiere decir que, bueno, es, no sé, como esto, ¿no? Una escultura y, bueno, esto es un bulto redondo. Yo lo puedo girar, dar vuelta o de última caminar alrededor de eso. Eso es una escultura de bulto redondo. Aquí raras veces había uno, prácticamente no hay. Lo que más se ve es esto, que son los bajos relieves, ¿sí? Son todas esculturas en relieve, es decir, excavados o tallados, ¿sí? Vemos cómo aflora la superficie de la escultura. Estas esculturas en bajo relieve fueron muy profusas en los sarcófagos. Los sarcófagos son los ataúdes de piedra. Aquí hay un ejemplo y aquí tenemos un detalle de una de esas imágenes, no de ese sarcófago, pero sí de otra. Fíjense, el símbolo de Cristo, las ovejas, como les decía, todos los temas son netamente religiosos, cristianos y se repiten durante todo el periodo del arte medieval. Muy bien, acá ahora pasamos a la arquitectura del arte románico. Ya les había comentado cómo había surgido el románico, ¿no? Bueno, la construcción más destacada del románico es esto. ¿Qué es esto? Es un monasterio. Los monasterios eran como grandes casas de estudio, habitaban los monjes, habían enormes bibliotecas, las paredes eran muy gruesas, como se van a poder apreciar acá, las ventanas eran muy pequeñas, si bien el edificio es relativamente alto, aún así es como que predominaba la horizontalidad, es como que estaba todo achatado. Se pensaba que en el año 1000 iba a acabarse el mundo, entonces este tipo de construcciones favorecía a la oración, a la prédica, a la contemplación para poder salvar las almas. Al final no pasó naranja y bueno, surge el arte gótico, como van a ver más adelante, ¿no? Bien, esto es el exterior de un monasterio. Ahora vamos a ver el interior de este edificio, que por supuesto no se ve como estamos acostumbrados. A ver cuál es. Anda por acá, acá está. Ahí está, ¿sí? Como verán, debajo, internamente está muy trabajado, sobre todo lo que es el retablo. Para ver las dimensiones de esto podemos observar las personitas acá, fíjense, el tamaño de estas columnas, ¿sí? Tienen columnas adosadas en realidad, ¿sí? Fíjense todo este trabajo. Las paredes son realmente muy gruesas, muy anchas, ¿sí? Son estructuras de piedras muy fuertes. Por fuera veíamos las ventanas chiquititas, si bien esto es grande, pero al lado de lo que vamos a ver ahora en el gótico, son realmente muy pequeñas, ¿sí?
En cuanto a pintura, pintura románica, lo que más se destacó, favoreciendo esta contemplación, estos trabajos en el monasterio, son las miniaturas, es decir, dibujos muy pequeños que servían de ilustración a las Biblias, tal como podemos ver acá, que lo vemos a Jesús y a sus discípulos. ¿Sí? Aquí tenemos otro, esto quise mostrarle para ver realmente lo que es la página y el trabajo minucioso del artista que hizo esto. Realmente es espectacular el trabajo, ¿no? Son dibujos muy pequeñitos, por eso se denominaba miniatura, y es prácticamente la característica principal de la pintura del románico, ¿no? En cuanto a las esculturas, se mantenía la realización de bajo relieve, básicamente, pero ya no tanto en sarcófagos, sino que se traslada a las puertas, a las ventanas, a las paredes de los edificios. Y acá tenemos un pórtico muy trabajado, en bajo relieve. Lo tenemos a Jesús en el medio, a los ángeles, a la Virgen María con Jesucito, con el chiquitito. Aquí hay una perspectiva jerárquica, ¿sí? Los tamaños de las figuras tienen que ver con el tamaño, con su importancia. Acá no importaba la altura real de las personas, sino la importancia del personaje. Cuanto más importante era el personaje, más grande se lo realizaba, ¿sí? Ahora vamos a ver un detallecito, ¿sí?, de estas esculturas. Estos bajorrelieves eran profusamente trabajados, o sea, fíjense, este bajorrelieve es impresionante, todos los detallecitos, los diferentes niveles de talla, así, se provoca diferentes tipos de claroscuro con esas tallas, hay sectores huecos, realmente es un trabajo de bajo relieve muy minucioso el que se realizó en el románico, ¿no? Y aquí sí, tenemos una iglesia, y con esto pasamos a una catedral, la catedral de Milán. Con esto pasamos al arte gótico, también dentro del arte medieval, ¿no? Esta es la tercera etapa, esto es ya influencia de los godos, ya no había sucedido el apocalipsis, así que la gente estaba muy contenta. Empezaron a abrirse más las ventanas, las paredes, entre comillas, se afinaron hasta ahí nomás, porque las paredes tenían que soportar la altura de estos edificios. Los edificios eran muy altos, sobre todo las catedrales como esta, todos terminaban en aguja, esas torres. Así que para ver un poco la dimensión de esto, también conseguí una foto en el cual podemos observar las personas allí, ¿no? Para poder dimensionar. Fíjense, estas personitas sí están realmente al lado de esta edificación, y miren la cantidad de detalles que tiene esto, ¿sí? La superficie profusamente detallada. Esto es gótico, ¿sí? Y tal como en el ejemplo anterior, pudimos observar también el interior, ¿sí? Este es el interior de la catedral de Milán, que es la que recién vimos por fuera. Como verán, esto es realmente enorme, ¿no? Acá vemos unas personitas, ¿sí? Acá están los bancos para sentarse a presenciar la misa. Y fíjense que a esta distancia ni siquiera se ven las personitas, apenas son como unas manchitas. Esto es realmente gigantesco. Fíjense la iluminación que hay. Las construcciones románicas eran más bien oscuras, todo para invitar a la contemplación. En cambio, en el gótico todo se iluminó. Bien, por fuera, no sé si se verá aquí, para el remate de los techos aquí se ve uno, ¿sí? Y para desagote, digamos, del agua, de los techos, se acostumbraba a hacer unas terminaciones monstruosas que se llamaban gárgolas, ¿sí? Estas gárgolas representan obviamente a demonios, siempre estaban en la parte de afuera de la iglesia. Esto no es porque es una iglesia satánica o demoníaca, nada que ver. El símbolo es que simplemente el diablo siempre queda afuera. Dentro de la iglesia no se hacían gárgolas. Fuera de la iglesia está el demonio, dentro de la iglesia no está el demonio. Ese es el símbolo.
de esto, ¿sí? Pero esta es básicamente la función que cumple. Acá está chorreando agua incluso, ¿sí? Decantar el agua que sale de los techos, ¿sí? Aunque también se lo ocupaba como decoración, como podrán ver aquí, ¿sí? Como verán, las figuras son muy variadas, realmente aterrorizantes, por eso hay muchas películas con esto incluso. Hay leyendas, mitos con respecto a las gárgolas. Pero esto es lo que más se destaca en la parte escultura del gótico, la gárgola. Por último, pasamos a la pintura del gótico, y la pintura del gótico es netamente los vitrales, ¿sí? Esta es, a ver si se ve desde afuera, en los edificios. Bueno, acá vemos los vitrales, ¿sí? Fíjense el tamaño de las personas, miren el tamaño de los vitrales, son realmente inmensos los vitrales, ¿sí? Aquí lo podemos contemplar más aún, fíjense la cantidad de detalles, ya más medio complicado ampliarla. Cada uno de esas ventanillas tiene una imagen, es realmente muy trabajado. Son pinturas hechas en vidrio, con vidrio de colores unidos entre sí. Aquí vemos un detalle de lo que es el vitral. Fíjense el trabajo que tiene esto, pequeños lajas de cristal, esto es vidrio de colores, y obviamente eso no solo daba mucha luminosidad a la iglesia, sino una luminosidad en colores, representando la alegría que de no haberse acabado el mundo en el año 1000. Así que deberíamos hacer algo ahora que ya pasó el año 2000 y no pasó naranja. Bueno, deberíamos estar inventando un estilo, digo. En fin, eso es todo, ¿eh? Espero que les haya gustado y bueno, hasta el próximo video. Nos vemos.